Hola, somos Bethany Llamas y Estefanía Gallegos Pérez y esta es nuestra presentación sobre nuestras experiencias significativas. Yo recuerdo que durante mi carrera escolar los maestros utilizaban mayormente la repetición y memorización. Teníamos que memorizar y repetir lo que decía la maestra. Memorizar y recordar son algunas de mis habilidades y con reflexionar sobre esto no sé si es por la manera en que tuve que aprender para lograr el éxito o si es porque era un estilo mío de aprender, de que me vino muy fácil. Fue hasta que estudiaba en la universidad que aprendí sobre el aprendizaje colaborativo, elaboración y construcción personal. Y yo tenía todo esto tenía mucho sentido para mí cuando aprendí de esto. Y fue muy fácil para mí adoptar esa nueva manera de pensar sobre el aprendizaje. Tanto así que en una de mis clases mi profesora me pidió trabajar por la universidad. Mientras yo todavía estaba estudiando, yo daba clases a mis compañeros con el propósito de enseñarles cómo desarrollar sus hábitos de estudiar, cómo tomar notas, cómo practicar y estudiar sobre las materias de la manera más efectiva. Fue allí en esos grupos con mis compañeros que aprendí el valor de trabajar juntos en grupos y de una manera colaborativa y la necesidad de que cada estudiante tomara la responsabilidad por su propio aprendizaje. Estefanía dice que tenía la oportunidad de trabajar y aprender de diferentes maneras durante toda su experiencia académica. Todas sus experiencias han sido dentro y fuera de la escuela. Una de las experiencias que realmente marcó su vida fue en el primer grado. Su maestra les enseñó por varias semanas sobre el ciclo de vida de las plantas. Estudiaron todo el ciclo de vida de las plantas y las diferentes plantas que se pueden dar en su región. Al final de esta unidad temática, la maestra los llevó a una huerta de las vecinas de la escuela. Así que todos como equipo caminaron a esta huerta y tuvieron la oportunidad de plantar una semilla de un vegetal. Semanas después, la maestra los llevó de nuevo a la huerta y pudieron ver la manera en la cual sus pequeñas plantas estaban creciendo. En esa actividad tuvieron la oportunidad de trabajar como equipo y explorar el contenido que les había dado la maestra. En la parte siguiente vamos a platicar sobre unos ejemplos de aprendizaje de contenido de declarativo, conceptual y procedimental. El primer ejemplo es del tercer grado y eso es un ejemplo declarativo. Es un trabajo en Language Arts, en la lectora, un trabajo colaborativo para organizar y representar sobre un texto literario no ficción seleccionado por parejas o grupos con el propósito de identificar los datos importantes, crear una línea de cronología, importantes logros o hechos, ilustraciones, etc. Y al final dar una presentación de su proyecto. Y ese ejemplo está encontrando y organizando información. El ejemplo que sigue es conceptual y eso también es una actividad para tercer grado y es para extender la primera actividad que hicieron con ese texto literario no ficción, que pueden aprender sobre author's craft o la manera que escribe autores y pues pueden identificar cada característica y el por qué incluyeron este estilo de escritura. Después los estudiantes pueden agarrar sus libros no ficción, literario no ficción, y pueden identificar y explicar sobre el estilo de que escribió el autor.
y van a utilizar el mismo texto para extender esa actividad y para identificar los diferentes estilos de escritura y por qué eran tan importantes incluir en ese texto. Ese ejemplo es también del tercer grado y es un ejemplo del aprendizaje procedimental y también es en la lectura, en la escritura que los niños, los estudiantes pueden aprender sobre el procedimiento de escritura, como cuál es el proceso de escribir. Después pueden seguir esos mismos pasos para escribir intencionalmente utilizando author's craft en sus obras. Entonces pueden pensar por qué estoy escribiendo, por qué voy a incluir esa parte o por qué voy a usar esas palabras, por qué puedo presentar de cierta manera lo que quiero decir y pueden entender un poquito mejor por qué van a incluir en sus propias obras. Ese es un ejemplo en el kinder, en los estudios sociales. Los estudiantes pueden identificar trabajos en la casa, la escuela y la comunidad. El docente le dará esta información a los estudiantes a través de una lección. El objetivo de esta lección es que los estudiantes obtengan el conocimiento de los diferentes trabajos que hay en la casa, en la escuela y en la comunidad. En ese ejemplo también es el kinder en estudios sociales, para que el estudiante pueda identificar los diferentes trabajos y así pueda cumplir el objetivo declarativo. El docente puede impartir la lección de una manera conceptual. Por ejemplo, el docente puede empezar la lección construyendo un conocimiento previo de los diferentes trabajos que ellos ya conocen y han visto alrededor de su ambiente. Después, el docente puede preparar una actividad en la cual los estudiantes tienen la oportunidad de descubrir el propósito de los diferentes trabajos que existen. El docente puede invitar a algunos padres para que vayan a hablar sobre los diferentes trabajos que ellos tienen. Así los estudiantes pueden explorar, comprender y analizar estos conceptos. Para que los estudiantes puedan analizar esos conceptos y puedan practicar la metacognición, el docente puede crear una actividad en la cual los estudiantes expresen todo lo que han aprendido. Por ejemplo, el docente le puede pedir a los estudiantes que piensen en todas las carreras y todos los trabajos de los cuales han aprendido. Después de haber pensado en esto, el docente le pedirá a los estudiantes que escojan uno de esos trabajos y lo dibujen. Después de dibujar, los estudiantes tendrán que escribir lo que se hace en ese trabajo y por qué les gustaría ejercer ese trabajo. Así, esta actividad será auténtica para ellos. Nuestras conclusiones. En nuestras conclusiones vemos que con utilizar los diferentes ejemplos de aprendizaje es fácil ver cómo se complementan y proveen un aprendizaje más amplio. Un buen docente bilingüe va a pensar y planear para crear las experiencias ideales para lograr el tipo de aprendizaje que está requerido, tomando en cuenta el propósito y cuál forma de aprendizaje será lo más eficaz. Nos enseña que aprendemos de diferentes maneras, depende de lo que estamos aprendiendo, y que necesitamos utilizar continuamente diferentes métodos para lograr el aprendizaje máximo en cada situación. También nos enseña de la importancia del conocimiento previo y la necesidad de seguir construyendo sobre esa base para llegar a una comprensión concreta y mayor. Al analizar y aprender sobre todos los tipos de contenidos, hay la conclusión que de todos estos contenidos que interactúan entre sí, se necesita de un contenido declarativo para saber qué es lo que se le va a enseñar a los estudiantes. La manera en la cual se les va a impartir la lección depende en el contenido y en la manera en la que los estudiantes aprenden, ya sea de manera conceptual o de manera factual. Y de ahí sigamos al contenido procedimental. En esta parte de la lección
Es cuando los estudiantes pueden demostrar lo que han aprendido. Al igual que en este contenido se puede ver la liberación gradual de responsabilidad para que los estudiantes tengan experiencias auténticas y así fomentar la metacognición. Gracias por escuchar y ver nuestra presentación.